Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Giovanni Muñoz, soy especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Cooperativa y soy residente de tercer año del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Vamos a hablar el día de hoy sobre código sepsis, que es un tema que me parece que es bastante apasionante porque justamente es uno de los que mezcla esta parte administrativa con la parte de la medicina de urgencias y es un protocolo bastante importante que nosotros debemos tener en la cabeza a la hora pues de gerenciar o de liderar un servicio de urgencias u otro servicio de áreas críticas como una unidad de cuidados intensivos o un departamento de infectología. Por eso, pues nos acompañarán el día de hoy el doctor Freddy Guevara, y especialista en enfermedades infecciosas, y el doctor Diego Torres, especialista en cuidado crítico, además pues de los profes del programa. El temario entonces que les propongo es hablar pues de una introducción al código sepsis. Vamos a hablar de las definiciones de sepsis, del mecanismo de la sepsis, de la importancia de un código y ya hablando sobre implementación, pues vamos a abordar el reconocimiento temprano, qué herramientas tengo para reconocer una sepsis en cualquier servicio, incluyendo el triaje, eh, cómo o cuál es el protocolo de código sepsis que nos dicen las guías, incluyendo su manejo avanzado. Y ya hablando de la implementación del código sepsis, una sugerencia de indicadores de calidad y mejora continua y unas experiencias exitosas con código sepsis. Empecemos entonces con la introducción al código sepsis. Y es que recordemos que las definiciones de sepsis han venido variando en los últimos años. Desde el año 1972 se acuñó el término de sepsis en una guía de práctica clínica y se comenzó a utilizar para describir una condición clínica asociada a una respuesta inflamatoria sistémica a una infección. Entonces ya vemos dos términos que nosotros conocemos muy bien acuñados, el término sepsis y el término de respuesta inflamatoria sistémica. Para el año 1991, miren que pasan casi 20 años para que se dé el primer consenso de sepsis y se establece una definición de sepsis y se acuñan ese término de respuesta inflamatoria sistémica en unos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no voy a explicar uno por uno, porque pues vamos a verlo más adelante, pero que todos conocemos. Ya para el año 2001, que se realiza esa segunda conferencia o consenso de sepsis, tenemos un cambio en la definición, en donde se expanden esos criterios para no incluir solamente la respuesta inflamatoria, sino también otros signos clínicos como la hipoperfusión y la disfunción orgánica. Estos criterios adicionales son hipotensión, hipoperfusión tisular y disfunción orgánica. Y para el año 2016, que es la definición actual que tenemos de sepsis, o sepsis 3, en donde ya se habla de una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección y que incluye unos criterios de identificación que conocemos como QuickSOFA y que son los que tenemos pues en la guía de práctica clínica, pero ya vamos a discutir esas herramientas de detección temprana con mayor detalle. Como vemos, estas definiciones para sepsis ya vienen incluyendo desde el año 2001 unos criterios muy importantes que son la hipotensión y la hipoperfusión tisular asociado a unas herramientas. Me dirán ustedes, pero esa es la definición de sepsis. ¿Qué está pasando con la definición de shock séptico? Y resulta pues que la definición de shock séptico tiene una línea de tiempo independiente. En sepsis 1 simplemente se hablaba de una hipotensión resistente a líquidos. Para sepsis 2 se refuerza la importancia de la disfunción orgánica múltiple y los signos de hipoperfusión, pero ya para sepsis 3, que sabemos que el concepto de sepsis como tal abarca una disfunción orgánica, entonces se enfoca el shock séptico hacia la hipoperfusión persistente y que se ve por medio de lo que nosotros conocemos como las ventanas clínicas de hipoperfusión. Y también pues vamos a hablar de esto un poquito cuando hablemos de las herramientas de identificación temprana. Pero aquí uno de los puntos importantes pues es la necesidad de uso de vasopresores y el lactato elevado que hacen parte justamente del código sepsis. Para hablar del mecanismo de la sepsis tenemos que tener en cuenta que todos sabemos que la fisiopatología de la sepsis es bastante larga y larvada.
Obviamente por temas de tiempo, pues no me voy a enfocar en mecanismos fisiopatológicos de la sepsis, pero para entender el concepto de código sepsis, quiero que tengamos en mente 5 puntos que son bastante importantes dentro de este mecanismo. El primero es el mecanismo de la inflamación, porque recordemos que la sepsis es fundamentalmente una enfermedad inflamatoria que se media por activación del sistema inmune innato, y esto se da mediante el reconocimiento de múltiples productos microbianos derivados de la infección, como lo son los DAMPs o lo que son mecanismos específicos de daño, o los MAPs o los PAMs, perdón, que son específicos de los microorganismos. Y esta gráfica nos muestra, como ustedes pueden ver, que estos productos microbianos o señales de peligro endógenas son reconocidos por múltiples receptores dentro de la célula. Estos receptores, la mayoría son tipo TOL, pero también existen otros tipos de receptores, y que lo que me van a llevar es a una cascada de señalización que me va a generar expresión de genes de activación temprana, como el NF-kappa beta o el AP1, que cuando cruzan hacia el núcleo van a generar una expresión genética de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 12 y 18 y los interferones tipo 1, que generan o inician esta cascada inflamatoria. Pero eso no está mal. El problema es la desregulación de ese mecanismo y la propagación de unos perpetuantes. Y eso es lo que vemos en este segundo punto importante del mecanismo. Hay muchos tipos de ciclos que generan esta perpetuación. Uno de los más importantes es el ciclo del receptor C5A, que es mediado por péptidos del complemento, y es uno de los más activos conocidos durante la sepsis porque actúa como un quimiotrayente muy potente para neutrófilos y monocitos y macrófagos. Esto va a ser crucial porque esa amplificación de las respuestas es la que está asociada a la disfunción de los neutrófilos, a la apoptosis de células linfoides y a la inflamación sistémica exacerbada, que me va a generar el tercer punto importante, y es la inmunosupresión. Tengo una cascada tan alta inflamatoria, pero que empieza a ser disfuncional, y que puede ser disfuncional tanto en la respuesta temprana como de manera tardía, incluyendo en la forma tardía tasas de reactivación viral por infecciones nosocomiales y una disminución de esa función inmunológica que incluye linfopenia y producción reducida de citoquinas proinflamatorias. Posterior a esto, se va a generar otro de los puntos importantes, y tal vez uno de los que más importancia le hemos puesto en los últimos años, y es la disfunción de la barrera endotelial, que es un evento fisiopatológico clave de la sepsis, que está caracterizado por la pérdida de esa integralidad de la barrera endotelial, que resulta en fuga vascular y edema tisular. Esa lesión del glucocálix, que normalmente tiene un estado anticoagulante, se va a convertir en un procoagulante y va a generar un impacto multiorgánico, que es lo que nosotros conocemos como la disfunción endotelial. Y este es un diagrama muy bonito que nos ofrece esta revisión de Nature, que muestra cómo en el sistema nervioso central se puede generar encefalopatía séptica, que es un hallazgo temprano por una disrupción de esa barrera hematoencefálica, permitiendo la entrada de citoquinas inflamatorias al cerebro, pero también en pulmones, causando un síndrome de distrés respiratorio por daño de esa barrera alveolar en los pulmones, que genera también inflamación y que puede llevar a acumulación de líquido con hipoxemia y disminución de la distensibilidad pulmonar. Además, a nivel cardiovascular vamos a tener disfunción miocárdica séptica por vasodilatación generalizada, que es lo que posteriormente va a llevar a shock, con disfunción de la microcirculación. A nivel hepático, la presencia de colestasis séptica, afectando la capacidad del hígado para eliminar la bilirrubina y otras funciones hepáticas clínicas que van a llevar a disfunción hepática. A nivel intestinal, con la disfunción de la barrera intestinal, en donde se aumenta la permeabilidad de esa barrera
y en la sepsis va a generar o va a facilitar la translocación bacteriana, perpetuando esa inflamación sistémica y contribuyendo al daño multiorgánico. Esto pues es un círculo vicioso y sobre todo estos puntos de la disfunción endotelial son bastante importantes en el pulmón y en el intestino porque son los que mayor revestimiento endotelial tienen. Pero no menos importante, pues la coagulopatía, justamente por esa disfunción endotelial. Ese sistema vascular se va a ver alterado llevando un estado de hipercoagulabilidad con formación de trombos, deposición de la fibrina y formación de trampas extracelulares para neutrófilos que activan la cascada inflamatoria y que en contexto de un shock séptico pueden llevar incluso a la coagulación intravascular diseminada. Esto es muchísimo puede ser devastador para los pacientes en contexto de sepsis. Ahora, ¿qué tan importante es conocer de sepsis? Pues todos sabemos que la sepsis puede generar alta mortalidad, pero voy a mostrarle pues unos estudios de un estudio de impacto mundial y ver si tenemos estudios a nivel local. A nivel del mundo, entonces, lo que se ha encontrado es que existe una incidencia de cerca de 49 millones de personas al año y que este impacto es muchísimo más importante en países de medianos y bajos ingresos, con una mortalidad de hasta el 20%. Importantísima porque ese 20% es cerca de 11 millones de muertes al año y ese impacto mundial supera enfermedades como el cáncer de mama y el VIH. Y en cuanto a costos, en Estados Unidos solamente se ha encontrado que la sepsis tiene un costo de cerca de 24.000 millones de dólares al año, sobre todo por hospitalización prolongada, por estancia en UCI y por disminución de la capacidad laboral. Tanto en Colombia como en Sudamérica, en realidad existen pocos datos sobre la presencia de sepsis. Y esto, pues dado que la sepsis no es una enfermedad de notificación obligatoria. Sin embargo, la incidencia estaría bordeando entre los 340 y los 440 por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que hay un subregistro bastante importante. Y este es un estudio que se hizo aquí en Colombia en una corte prospectiva de 6 meses, de septiembre a febrero, entre el año 2007 y 2008, en 10 unidades de cuidado intensivo. ¿Qué encontraron? De 826 pacientes que se admitieron a la UCI, encontraron que cerca de un 51% generaba sepsis adquirida en la comunidad y un 44% lo adquirían en la unidad de cuidados intensivos. Lo importante de esto era ver el avance del compromiso orgánico y se encontró que el 30% de los pacientes presentaba afección orgánica, sobre todo del sistema respiratorio. Sin embargo, nivel multiorgánico, seguido de la enfermedad renal en un 20% y del sistema nervioso central hasta en un 5%. Esto llevó a una mortalidad de cerca de 40% en pacientes que tenían disfunción multiorgánica y que se aumentaba hasta casi el 50% en pacientes que además tenían choque séptico. Tenemos entonces una mortalidad que es alta comparada con la mortalidad a nivel global. Y aquí no hay unos estudios claros de costos sobre el impacto de la UCI, pero sí tenemos datos de que estos pacientes también tienen hospitalización prolongada, mayor estancia en UCI y disminución de su capacidad laboral, prácticamente igual a como vemos en los estudios globales. Teniendo en cuenta que sí es importante hablar de sepsis, entonces definamos qué es el código sepsis. Y el código sepsis no es nada más que un protocolo clínico que se viene implementando con la ayuda de las guías de práctica clínica y con la mejor evidencia disponible para estandarizar y acelerar el reconocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis. ¿Y cuáles son los puntos que quiere atacar la presencia del código sepsis? Pues primero que todo, resultados clínicos. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Con reducción en la mortalidad, que ya sabemos que en nuestra mortalidad, por lo menos en ese estudio que les acabo de mencionar, pues es más alta que el promedio mundial. Segundo, cuando nosotros hablamos de protocolo y estandarización de procesos de cuidado, hablamos de calidad. Y la calidad
no solamente impacta en resultados clínicos, sino que trata de disminuir la variabilidad de la práctica clínica y esto también está en otros entornos de eficiencia de la atención y en la reducción de los costos de atención, que para un sistema sobrecargado como el nuestro, pues también es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué componentes tiene el código sepsis? Entre los varios componentes que tiene el código sepsis, que los dividí pues en dos muy importantes, que primero pues son las herramientas de detección temprana y la segunda el manejo de la primera hora de la sepsis. Entonces vamos a hablar primero pues justamente de las herramientas de detección temprana. ¿Y cuál será la mejor? Tenemos varias herramientas de reconocimiento temprano. Como ya lo vimos, desde el año 91 tenemos los criterios de Sears. Esos criterios de Sears son definidos por una temperatura mayor de 38 o menor de 36 grados centígrados, con una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 o una presión arterial de CO2 menor a 32 o un recuento de glóbulos blancos por encima de 12.000 o por debajo de 4.000 con presencia de más del 10% de formas inmaduras o bandas. Tenemos otros criterios que son los criterios del Quick-SOFA, que son unos criterios que son mucho más cortos, como la frecuencia respiratoria mayor a 22, la alteración del estado mental y la presión arterial sistólica menor a 100. Y los criterios de News, que son unos criterios más novedosos y que se pusieron muy de moda después de la época de COVID, que evalúa 6 parámetros fisiológicos, entre ellos la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y el nivel de conciencia. Pero ¿cuál de estos es mejor? Entonces, primero que todo, les voy a mostrar este estudio, que es un estudio retrospectivo de cortes con datos de cerca de 1.3 millones de registros en historias clínicas en Pensilvania y 4 conjuntos de datos externos entre Estados Unidos y Alemania, y que fue el estudio con el cual el criterio o el consenso de Sepsis 3 avaló el uso del Quick-SOFA. Ellos lo que pretendían era evaluar justamente la validez de criterios clínicos, en este caso el SIRS, el SOFA, otro criterio que se llama el Sistema Logístico de Disfunción de Órganos, o conocido como LODS, y el Quick-SOFA, que era la novedad en estos pacientes. Esta es una tabla resumen con los datos del estudio, en donde les muestro la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas herramientas y haciendo la salvedad del escenario, de si fue en UCI o fuera de la UCI. Vemos entonces que indiscutiblemente para el área de UCI, la sensibilidad del SOFA para predecir mortalidad es muy alta, con una especificidad que es bastante importante y un área bajo la curva que es muy buena. En ese caso, pues obviamente el SOFA es un buen predictor de mortalidad, pero no es una buena herramienta para reconocimiento temprano en áreas por fuera de la UCI, porque miren ustedes que el hecho de tener tantos puntos que se requieren para la medición del SOFA le disminuye la sensibilidad por fuera de la UCI. En este caso, el Quick-SOFA tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 85%. Y lo que nos dicen ellos es que el Quick-SOFA ofrece ese equilibrio entre la simplicidad y la validez diagnóstica con una buena área bajo la curva, por lo cual es un criterio útil para la identificación rápida de la sepsis. Sin embargo, hay estudios posteriores que también trataron de evaluar estas herramientas y este estudio es bastante interesante porque además de incluir Quick-SOFA en comparación, pues también trae SIRS, MUSE y NEWS y trata también de predecir esos resultados adversos en pacientes con infección en urgencias. Y en este caso, vemos entonces que el Quick-SOFA tiene una sensibilidad mucho más baja en urgencias, del 54%, con una especificidad aceptable y un área bajo la curva que no alcanza a ser de 0.7. Y en este estudio, que es un estudio retrospectivo que tiene cerca de 30.000 pacientes, encontraron que ese equilibrio entre sensibilidad y especificidad era mejor aportado por NEWS, con una sensibilidad del 67% cuando estaba por encima de 8 y una especificidad del 65%. Pero mucho más importante, y esto es una cosa valiosa que tiene este estudio, y es que nos muestra
cómo la sensibilidad impacta en el tiempo de detección antes de la mortalidad. Y miren que en este modelo logístico lo que nos dicen ellos es que el Quixofa, por su baja sensibilidad, tiene una menor eficiencia para identificar los pacientes con un tiempo estimado de 5 horas antes de que el paciente muera. Esto puede ser pues bastante tarde para iniciar la atención temprana del paciente, siendo CIRS la que más sensibilidad tiene en este caso, con una detección de hasta 17 horas antes de ese evento y NEWS hasta 12 horas antes del evento. Por lo tanto, si nosotros pensamos en una herramienta de cribado que me detecte sepsis rápidamente, pues el Quixofa probablemente se quede corto y tengamos que utilizar otras herramientas que son menos específicas, pero que son más sensibles. Y en este caso, NEWS es una muy buena alternativa. Y este es un metaanálisis que compara justamente esa precisión pronóstica entre Quixofa, CIRS y NEWS para predecir mortalidad. Este metaanálisis incluyó 26 estudios por un total de 62,000 pacientes, en el que hay que decir que también utilizaron análisis retrospectivos. ¿Qué encontraron? Y esta nuevamente es una tabla resumen de los resultados de ese estudio. Miren que la sensibilidad de Quixofa fue del 46%, comparado con el 82 de CIRS y con el 73 de NEWS, lo cual para una herramienta de cribado, pues esa sensibilidad es bastante baja. Y el área bajo la curva de NEWS y Quixofa, pues es equiparable. Por lo tanto, Quixofa muestra ser más específica, pero su baja sensibilidad pues la limita como herramienta de cribado, mientras que CIRS y sigue siendo útil y NEWS presenta un equilibrio entre esa sensibilidad y especificidad. Sin embargo, como les dije, el problema es que este metaanálisis tiene datos de estudios retrospectivos que puede generar alteración en las diferencias en la calidad de los datos, menor control de las variables por riesgo de sesgo y una menor validación en tiempo real. ¿Y qué hacer en triaje? Porque a nosotros no se nos puede olvidar que triaje hace parte de urgencias. Entonces, en triaje solamente hay 2 estudios que les traigo que trataron de comparar el uso de esas herramientas. Uno es este estudio de Usman en el año 2019, que fue específicamente en triaje, un estudio retrospectivo con cerca de 130,000 visitas a urgencias, en los cuales identificaron 930 pacientes con sepsis graves. ¿Y qué encontraron? Que el NEWS con un corte de 8 fue el sistema más preciso para la detección. Ellos encontraron un área bajo la curva de 0.91 en sepsis grave y 0.93 en shock séptico, mientras que CIRS tiene una sensibilidad del 86% y Quixofa en este estudio tuvo una sensibilidad que no llegó al 30%. Y este es otro estudio que se realizó en el área extrahospitalaria, comparando una nueva herramienta, que es el MSOFA. Antes de entrar al estudio, pues hay que recordar que el MSOFA no es una herramienta nueva, es una herramienta que fue descrita en el año 2010 justamente para triaje y que cuando se hicieron los estudios de validación en el año 2017, miren que el área bajo la curva del SOFA y el MSOFA son bastante equiparables. Por lo tanto, podemos definir desde el principio que el MSOFA puede ser una buena herramienta. ¿Cuál es el problema del MSOFA? Miren que estos son los puntos que ellos evalúan. Primero, pues una relación de la función respiratoria, en este caso por una relación SAFI, una función de coagulopatía, que requiere un recuento de plaquetas, una función hepática que requiere una cuantificación de la bilirrubina, una función cardiovascular que requiere una presión arterial media, una función renal, que es por medición de creatinina o diuresis, y una función neurológica por medio de la escala de Glasgow. Es decir, esta herramienta requiere de paraclínicos para generar un acercamiento. Pero recordemos que es que triaje, y eso pues lo explicamos en una revisión anterior de modelos de atención en urgencias, triaje no es solamente la jefe de enfermería con
monitor tomando la presión y definiendo pacientes. Existen otros modelos de triaje, entre ellos el triaje avanzado y el triaje multidisciplinario, en donde cabría la posibilidad que desde el servicio de triaje se puedan tomar paraclínicos a pacientes que están críticamente enfermos. No voy a profundizar en esto, pero los invito a ver esa charla en el canal de YouTube del programa. Ahora sí, adentrándonos al estudio, que es un estudio de corte prospectiva multicéntrica que se realizó en España entre los años 2020 y 2021 y que contó con 535 pacientes, ellos encontraron, miren ustedes, que en comparación con QuickSOFA, News2 y MSOFA, el MSOFA proporciona una mayor precisión en la predicción de mortalidad y diagnóstico de sepsis en ese entorno prehospitalario. Por lo tanto, el MSOFA puede ser una buena herramienta, sobre todo si nosotros tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestro modelo de triaje. Conclusiones, entonces, de todo esto que les he mostrado. Primero, no existe una herramienta perfecta para realizar la detección del SOFA de manera temprana. Sin embargo, el News2 parece ser una muy buena opción, sobre todo en entornos por fuera de la unidad de cuidados intensivos, y el MSOFA puede ser una posibilidad para el futuro. Sin embargo, faltan estudios. Vamos a continuar con el manejo de la sepsis en la primera hora. Y aquí, muy fácil, porque nos vamos a ir por paquetes. Recuerden que esto es lo que nos sugiere la guía. Que establezcamos paquetes de atención y que establezcamos metas en el paquete de atención. ¿Y cuáles son los 5 pilares de ese paquete de atención? Pues la medición del lactato sérico como indicador de hipoperfusión tisular, sobre todo si está mayor a 2, que sugiere pues un estado de hipoxia tisular. El obtener hemocultivos antes de la terapia antibiótica, que es importante, al menos 2 series de hemocultivos sin retrasar el antibiótico, y que nos permite identificar el agente patógeno y nos sugiere pues un ajuste dirigido. Los antibióticos de amplio espectro que se deben iniciar lo antes posible, idealmente dentro de la primera hora, y ya vamos a ver eso de dónde salió, la administración de cristaloides intravenosos, que la guía nos sugiere 30 cc kilo hora para hipotensión o lactato mayor a 4, dentro de las primeras 3 horas, y la aplicación de vasopresores si la hipotensión es persistente. No me voy a enfocar en la medición del lactato sérico, si bien el estudio Andrómeda hace equiparable la medición de capilar, pues todavía se encuentra en curso el Andrómeda 2 y esperamos pues resultados de esta. La medición del lactato sérico sigue siendo innegable en este caso. Vamos a hablar sobre la identificación del microorganismo, de dónde sale lo de los antibióticos de amplio espectro, de cristaloides tampoco voy a profundizar. Hace poquito tuvimos un estado del arte de uso de cristaloides. En pocas palabras, a pesar de que los cristaloides balanceados son más fisiológicos y que se considera o se ha asociado pues el cloruro de sodio con acidosis hiperclorémica y falla renal, pues esto no tiene un impacto en la mortalidad, por lo tanto pues no existe pues evidencia hacia esto. Y sobre el uso de los vasopresores vamos a decir 2 o 3 cositas. Entonces, ¿de dónde sale que el antibiótico se debe utilizar dentro de la primera hora? Miren que este es un estudio de corte retrospectivo entre el año 89 y 2004 con 2.700 pacientes que evalúa la mortalidad y que nos ofrece esta gráfica que es muy bonita porque miren que nos muestra cómo los intervalos de horas tienen una mayor supervivencia cuando se inicia el manejo antibiótico, pero miren la dificultad de esos centros para cumplir con la meta del inicio del antibiótico, que en este estudio se vino a equiparar más o menos a las 6 horas. Pero a las 6 horas esta probabilidad de supervivencia pues era mucho más baja. Y lo que encontramos, este nuevamente es un cuadro resumen, es que hay un descenso logarítmico de esa supervivencia que puede ser hasta del 80% dentro de la primera hora, pero que baja hasta la mitad en las primeras 6 horas. Por lo tanto, sabemos que el inicio de antibiótico antes de la hipotensión, pues o la eficacia de ese antibiótico puede disminuir drásticamente.
Y aquí encontramos otro análisis retrospectivo en 165 UCIs con 28.000 pacientes que compararon ese inicio de antibiótico y también encontró lo mismo, que el retraso de la administración de antibióticos se asocia directamente con un aumento en la mortalidad hospitalaria. Dentro de todos los datos que tenemos en estos 5 pilares de la atención en sepsis, probablemente el uso de antibiótico dentro de la primera hora o la meta de inicio de antibiótico dentro de la primera hora sea la que menos discusión tenga. Y tenemos suficiente evidencia para decir que no se debe retrasar el uso de antibiótico dentro de la primera hora. Ahora, estamos hablando de la necesidad de identificar el patógeno para generar una mejor aproximación antibiótica y salta la duda de qué pasa con el uso de pruebas moleculares en sepsis. Y les traigo 2 estudios. El primero es un estudio costo efectivo, justamente en el año 2019, que analiza esa costo efectividad utilizando un modelo económico basado en análisis de decisiones. Y el segundo es un estudio que nos trata de demostrar el impacto clínico de las pruebas moleculares y es una revisión sistemática de 25 ensayos clínicos. Primero, esta tabla, que es del estudio costo efectivo, nos dice que si yo tengo un paciente con sepsis a quien le hago un hemocultivo y me demoro cerca de 4 días en generar la identificación de patógeno y uso las pruebas moleculares cuando ese hemocultivo salió positivo, puedo generar un ahorro de $7,300 en la estancia hospitalaria de ese paciente. Y en cuanto al desempeño clínico, entonces no se encontró una reducción de la mortalidad que fuera clínicamente significativa, pero sí se demostró una reducción en el tiempo de identificación del patógeno, que fue en promedio de 3.5 a 5 horas, supremamente rápido, con identificación de genes de resistencia casi en el 70% de los pacientes y una reducción en el uso de antimicrobianos inadecuados cerca de un 70%, que es lo que impacta probablemente en estos costos de la estancia intrahospitalaria. Por lo tanto, el uso de pruebas moleculares en sepsis o en hemocultivos positivos puede ser de gran importancia para la implementación de estos códigos de sepsis. Ahora, un debate que se ha puesto muy de moda en los últimos años, y es que la guía de práctica clínica es muy enfática en hablar de paquetes de atención de 1 hora. Y resulta que en 2013 en Nueva York se realizó un protocolo obligatorio de identificación temprana de sepsis para mejorar los resultados clínicos. Y ellos cogieron una población de cerca de 50,000 pacientes en 149 hospitales y ellos iniciaron una intervención de un paquete de 3 horas, en donde ese paquete incluía los cultivos de sangre, la administración de antibióticos y la medición del lactato sérico. Y hicieron modelos de análisis multinivel. ¿Y qué encontraron? Que la mayoría de los subgrupos, miren ustedes, hay unos subgrupos, perdón, que tienen mayor impacto cuando se desfasan de sus tiempos de sepsis. Probablemente esos pacientes con insuficiencia cardíaca, con hemodiálisis o con falla respiratoria. Y también los pacientes con bacteremias program negativos. Sin embargo, cuando ellos ajustaron la mortalidad, miren que lo que encontraron es que la mortalidad ajustada a la hora por ese riesgo era de aproximadamente el 20% y la mortalidad a 3 horas era del 23%, existiendo una variabilidad significativa en donde el inicio del manejo antibiótico era probablemente el factor de peso más importante en el ajuste de esa mortalidad. Y encontraron que obviamente pues para esos hospitales que se analizaron era más fácil alcanzar metas de paquetes de 3 horas en vez de paquetes de 1 hora con toda la atención. Por lo tanto, pues nos queda la duda de si definitivamente esa diferencia del paquete de 3 horas, sacando de ese paquete pues el uso de terapia antibiótica dentro de la primera hora, que como les digo es el más importante, puede ser significativa porque es difícil para algunas instituciones, sobre todo de mediana complejidad, alcanzar esos tiempos tan grandes de sepsis. Sin embargo,
Si nosotros estamos liderando un protocolo de sepsis, obviamente la idea es apuntarle a la mejor calidad posible. Por lo tanto, así la diferencia no sea significativa, yo creo que debemos trazarnos la idea de alcanzar esos lineamientos de la primera hora. Hablemos un poco del manejo avanzado y es la indicación de objetivos de los vasopresores en sepsis. Aquí pues no me voy a demorar mucho. Sabemos que se debe iniciar por encima de por debajo de 65 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que se puede tener un objetivo más alto, sobre todo en pacientes con hipertensión crónica. No existe una evidencia convincente para apoyar otros agentes diferentes a la norepinefrina como primera línea de shock séptico, sigue siendo el preferido y generalmente, y esto a nivel de consenso, se añade un segundo vasopresor cuando esas dosis están por encima de 0.3 microgramos kilo hora. La vasopresina se utiliza comúnmente como un segundo vasopresor y la epinefrina se considera también cuando se necesita un soporte inotrópico adicional, especialmente pues, en pacientes que tienen bajo gasto. Los esteroides en sepsis. Entonces, sabemos pues, que pueden desregular la respuesta inflamatoria, pueden manejar la insuficiencia suprarrenal relativa y puede fungir como un ahorro de vasopresor. Sin embargo, cuando se ha evaluado la supervivencia, pues no se ha encontrado una muy pequeña reducción que no es estadísticamente significativa ni a corto ni a largo plazo. Por lo tanto, pues existe esa diferencia o esa duda de si sí aumenta la supervivencia, sobre todo en pacientes con shock séptico. Sin embargo, pues existen algunos estudios que compararon. Este es un estudio pues, que habla del uso de hidrocortisona y fluorocortisona y que nos muestra, pues, como les digo, una aumento de la mortalidad de la supervivencia relativa y un ahorro de los vasopresores. En el caso entonces de utilizar los corticosteroides, pues la hidrocortisona 200 miligramos al día en infusión continua o en bolos de 50 miligramos por 4 dosis divididas al menos durante 3 días, pues sigue siendo como la mejor opción. Y en cuanto a monitoreo hemodinámico, pues sabemos que estos pacientes, teniendo en cuenta el monitoreo hemodinámico, puede disminuir esa estancia en UCI, sobre todo cuando son medidas de monitoreo no invasivos. El soporte ventilatorio, pues no existen unos criterios especiales para paciente específicamente en sepsis. Obviamente, el hecho de presentar el síndrome de dificultad respiratoria, el SDRA, pues en este contexto, pues tiene unas metas diferentes y el uso de la nutrición temprana por el estado hipercatabólico. Para terminar, hablando pues de la introducción de este código sepsis en cuanto a calidad y mejoría continua, traigo estos indicadores de calidad que les propongo para la implementación. Primero, pues el tiempo de entrada hasta el primer antibiótico, que es un indicador crítico. Ya sabemos que es el que más se asocia a mortalidad, el tiempo hasta la obtención de hemocultivos antes de la administración de antibiótico, que es un indicador de adherencia y de eficiencia del porcentaje de pacientes que reciben fluidos en las primeras 3 horas, que también es de adherencia, el tiempo de medición de lactato y el seguimiento de lactato cereado, que es de adherencia y eficiencia, el de la mortalidad intrahospitalaria, que es un impacto directo de la efectividad global. Y por último, pues el cumplimiento de los componentes de todo el paquete durante las primeras 3 horas. ¿Y qué tan importante o qué tan efectivo es el código sepsis? Y yo voy a traer entonces, teniendo en cuenta este desglose de las guías y esta sugerencia de que lo lleven a sus instituciones como un protocolo, pues 2 experiencias bastante importantes. Primero, pues es la de la implementación del código en el Hospital de Vall d'Hebron en Barcelona, en donde se pusieron o se pautaron 5 pilares para la implementación del código. Primero, pues un equipo multidisciplinario con participación de múltiples especialidades esenciales como cuidado crítico, urgencias, microbiología y enfermería. Este equipo pues, fue responsable de la gestión diaria de la sepsis, asegurando la comunicación y el seguimiento de los pacientes activados bajo el código. Segundo, los criterios de activación del código.
Estos criterios se activaron mediante dos criterios principales. Primero, ellos mencionan pues, los criterios de Sears y que estaban asociados además a la alteración del nivel de conciencia y la hipotensión persistente. Lo tercero, pues es la estandarización del paquete ideal y en este caso ellos desarrollaron un protocolo que estaba pues alineado a las guías de práctica clínica y que llevaban a cabo dentro de los primeros 30 minutos. ¿Qué incluye a esto? Acceso venoso rápido, obtención de hemocultivos, terapia de oxígeno, administración de cristaloides a 30 cc hora en caso de hipotensión o lactato elevado, tiempo de antibióticos empíricos en la primera hora y la colocación de un catéter urinario y seguimiento ecocardiográfico. Y por último, pues la optimización del diagnóstico microbiológico, que priorizaron el procesamiento de esas muestras de los pacientes que eran catalogados en código sepsis para el uso de tecnologías avanzadas, entre ellos pruebas moleculares y de susceptibilidad y que facilitaban esa atención temprana. Y por último, un banco de sepsis, en donde ellos crearon un biobanco con muestras de más de 500 pacientes en sepsis que permitiría a esta institución investigaciones biomédicas futuras y tomas de decisiones basadas en esos datos que ellos han recopilado. ¿Y qué encontraron? Unos datos bastante interesantes. Primero, que lograron generar que las áreas críticas por fuera de la UCI tuvieran una mayor participación en la activación de los códigos de sepsis y redujeron la mortalidad de un 41% en el año 2005 a un 26.7% en el año 2016, casi 11 años después de instaurado. Y me parece bastante llamativo porque no es un protocolo dentro de un hospital, es una política de Estado que se llevó en Australia y que se llamó Piensa en sepsis y actúa rápido y que generó un modelo de pensamiento hacia la sepsis que fue liderado por enfermería con unos criterios de alerta temprana, utilizando criterios de severidad para reconocer esa sepsis dentro de los primeros 60 minutos. Posteriormente, unas acciones clave que en este caso serían la administración de oxígeno, la recolección de hemocultivos, la medición de lactato, la resucitación con fluidos, la administración de antibióticos y el monitoreo. La colaboración y el apoyo multidisciplinario, porque esto es de todos y esa fue la intención justamente de invitar a otros especialistas, no solamente urgentólogos, a esta charla, es porque esto requiere un apoyo multidisciplinario, una evaluación económica y la reducción de costos. Y miren que aquí es muy importante porque el análisis mostró que para implementar esta política la inversión inicial fue de 1.8 millones de dólares, pero generó ahorros de 11.7 millones de dólares a lo largo de los primeros 5 años de la instauración, con una reducción del 35.8% de esos costos por paciente. Tuvieron también unos resultados clínicos muy significativos porque la mortalidad hospitalaria, que para ellos era baja, del 11.4%, disminuyó al 5% y las admisiones a UCI disminuyeron del 23 al 15%. Esto ellos lo hicieron muy fácil de adaptar y fue adaptado no solamente en los hospitales más grandes, sino en en hospitales locales públicos, permitiendo ajustes específicos a cada régimen de antibiótico y flujos de trabajo de acuerdo a esas necesidades. Y definitivamente con eso que ellos tuvieron en cuanto a los resultados económicos, pues tuvieron una sostenibilidad y un retorno a su inversión. Por lo tanto, es muy bonito porque, como les digo, esto no solamente es una política de un hospital, sino que es una política nacional que llevó a un abordaje diferente del paciente con sepsis. Y aquí en Colombia también se hacen esfuerzos y es posible. Miren que este es una guía de práctica clínica o una política de sepsis que lanzó el Hospital de la Universidad Nacional y que los invito a que la revisen. Está pues en la página de la universidad, en donde se da una muy buena pauta para lo que significa o debería ser empezar con un protocolo
de código sepsis dentro de nuestros hospitales y miren ustedes que otros hospitales, y en este caso el Hospital General de Medellín, viene participando con otros hospitales a nivel mundial para tomar o establecer nuevas herramientas de identificación temprana de la sepsis, en este caso para sepsis en el entorno pediátrico. Ya a manera de conclusiones, definitivamente es una tarea multidisciplinaria. Lo digo pues por ser residente de urgencias, pero esto es algo que nos debería pues tocar a todos, y es que si no está esta tarea multidisciplinaria, pues nosotros deberíamos ser los líderes, esa especialidad integrativa que debería empezar a movilizar hacia la implementación de este tipo de protocolos. Ya sabemos que la detección temprana es muy importante y tenemos una idea clara de que probablemente en triaje el NIUS-2 sea una de las mejores herramientas, aunque esto depende también de nuestro modelo de atención en triaje. Esos elementos del paquete de atención son bastante importantes. Dentro de ellos, el inicio de la terapia antibiótica dentro de la primera hora es la que más impacta en la mortalidad. Las pruebas moleculares en sepsis son viables, tanto con costo efectiva como en cuanto al impacto clínico. Definitivamente, el hecho de generar un protocolo, un código sepsis, significa mejorar la calidad en la atención. La calidad requiere inversión, pero ya vemos en las experiencias globales que esta retorna y es posible que nosotros podamos hacer un protocolo de atención y que pueda mejorar esa calidad de la atención en los hospitales donde trabajamos. Cordialmente invitados todos al tercer Congreso Nacional de Residentes de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas el próximo 29 y 30 de agosto. Ojo, esta es la última semana de inscripciones, se están acabando los cupos, no se queden por fuera. Muchísimas gracias y quedo atento a la discusión.